Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al segundo día del encuentro Cuásares de Cultura y Salud. Y vamos a hacer un brevísimo resumen de lo que pasó ayer antes de dar paso a la sesión de hoy. Bueno, recordaros que el encuentro cuenta con una relatoría a 8 manos, de Nuria Rey, que está haciendo la relatoría gráfica, que luego os enseñaré una cosita, de Rubén Díaz, que está haciendo la relatoría de texto, de Óscar Romero, la fotográfica, y de Adrián Cecilio, que está haciendo el vídeo. Bueno, ayer empezamos con la acogida, como sabéis, de este espacio por parte de Isabel Ojeda en la UNIA. Sabéis también que es un proyecto que está participado por la Fundación Daniel y Lina Carazo, por Quirón Salud, por concomitentes y además por CEMOS. Y bueno, el día de ayer se titulaba La interfaz salud-cultura. Empezamos con una conversación guiada por la periodista Coral La Rosa, en la que tuvimos a varias personas de varios perfiles, al secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, Noemí Ávila, que es investigadora y miembro por España del grupo de trabajo de la Comisión Europea de Culture and Health, Inmaculada Vázquez, que lleva el área sur de salud pública por parte de la Junta de Andalucía, y Juan Antonio Virzuela, que es oncólogo de Quirón Salud y además miembro del proyecto Cuásares. Luego seguimos con una conversación también con Noemí y con Jazmín Beirac, que es la directora general de Derechos Culturales del Ministerio de Cultura, y cerramos la jornada con una sesión que fue muy emocionante. Antes lo estábamos comentando, que fue muy honesta, muy sincera, pero es que además Yosune pues, es una pasada. Y por suerte todo está grabado y documentado y lo compartiremos para que no hayáis podido venir. Y bueno, aquí tenéis a Nuria en acción, que hoy además tiene un flexo para poder ver mejor y no quedarse ciega allí detrás. Y os enseño dos de los dibujos, de las ilustraciones que ha hecho, para que veáis un poco cuál va a ser ese trabajo. Y bueno, el público estuvo sonriendo de manera cariñosa y amable. Y a estas personas les hemos pagado, como podéis observar. No, es broma. Y como veis, es un público variado en el que había muchos tipos de perfiles. Y por apuntar solamente 3 cosas antes de dar paso a mi compañera Natalia para que presente a su vez la primera de las sesiones. Bueno, 3 ideas que salieron ayer. Una, la posibilidad de que haya salud en la enfermedad. Esto fue una cosa que salió ayer varias veces y es como no generar esa dicotomía salud-enfermedad, sino pensar que dentro del tránsito de una enfermedad, por ejemplo, crónica o del cáncer, pues podemos encontrar la salud. La segunda, que además estuvo muy bien que pulsáramos esa tecla ayer de lo delicado que supone decir que la cultura podría curar, que en este caso, como dijo Juan Antonio, pues no cura, pero ayuda, pero sí, como también decía Javier, pues la cultura mejora la salud. Esa afirmación sí la podemos decir, sí hay certeza, sí hay evidencia, y por qué no pensar que la cultura, digamos, acompaña no solo desde un punto de vista meramente decorativo o ornamental, sino también ayudándonos a afrontar emocionalmente una enfermedad. Y por último, sacándole un poco de Yosune, pero también de otras cosas que salieron, ella cuando decía al final, mi cáncer no es solo mío, ¿no? El cáncer es algo que pasan muchas personas, muchas familias, y por qué no pensar que en realidad la enfermedad es colectiva y que lo que hacemos cuando la narramos pues es precisamente darle sentido, que es esto que decía ella, ¿no? Darle sentido a la enfermedad, no solo el cáncer, sino a muchas de las enfermedades que existen. Bueno, hoy vamos a tener muchos proyectos y muchos ejemplos de prácticas de diferentes puntos del país. Y nada, os damos la bienvenida. Le paso la palabra a mi compañera Natalia, que va a introducir la primera de las sesiones de experiencias y proyectos en esa intersección entre cultura y salud. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Felipe. Un placer estar aquí con todas vosotras. Nos falta todavía, como veis, un compañero. Estoy aquí con... mira, justo acabas de llegar. Bienvenido, Víctor, que acaba de llegar ahora mismo en el tren, súper puntual.
Como decía Felipe, hoy vamos a presentar diferentes experiencias de todo el tejido que está trabajando en el Estado en esta interfaz de cultura y salud. Son muchas las experiencias. También trayendo un poco alguna de las conclusiones de ayer, se planteaba como muy importante que todas estas experiencias, que son muchas y que ya están dando evidencias, tengan una estructura. Creo que es importante que ayer se manifestó tanto por parte del Ministerio de Sanidad como de Cultura, ¿no?, la necesidad de este nuevo servicio, que sea una intersección entre ambas patas y que dé estructura a todo lo que ya está pasando y a todo lo que está por venir, porque seguramente pues, esta cuestión, ¿no?, de intersección entre cultura y salud sea un tema muy relevante en la próxima década, ¿no? Nos compartía también ayer Noemí que se va a presentar ese informe de la Comisión Europea en Mundiacult la semana que viene. Seguro que ahí habrá muchas pistas de todo el trabajo que hay que hacer. Y hoy pues tenemos aquí conmigo a Mónica Alonso, que viene de Galicia, es artista e investigadora. Tenemos a Víctor Soto, que ahora se va a sentar aquí con nosotros y que viene de Madrid. Y tenemos también a Elena Rocher, que no está con nosotros, va a estar aquí, en la pantalla que tenemos aquí encima. Os pide muchísimas disculpas porque tenía muchísimas ganas de estar aquí, pero pues tenía que estar en otro encuentro en París y nos ha hecho una presentación online que vamos a poner ahora. A mí me gustaría también traer algo de ayer, que es como una aspiración, que me pareció muy interesante, que es la cultura como un elemento de tratamiento dentro del sistema sanitario, ¿no? Creo que es como una bonita aspiración hacia la que mirar. Y también pensando en que, bienvenido, muchas gracias por el esfuerzo, que sabemos que viene directo del hospital. Muy interesante también tratar este tema como un derecho democrático, ¿no?, y como también en este marco que tenemos en el Estado ahora de los derechos culturales. Entonces, sin más, pues vamos a empezar, si os parece, con Elena Rocher, ¿vale? Elena es gestora cultural y es la coordinadora de proyectos de innovación en salud en las Naves de Valencia y va a presentar el proyecto Receta Cultura. Es un proyecto que prescribe desde la atención primaria visitas guiadas a museos de Valencia. Entonces, cuando queráis, si queréis poner la presentación. Consiste el proyecto, cómo surge, cómo lo hemos implementado, sus resultados y, bueno, un poco a modo de conclusión, el impacto y que hemos aprendido de toda esta experiencia y su futuro. El proyecto es un proyecto de colaboración intersectorial. En este caso, pues hablamos de la colaboración entre agentes del sector salud y agentes del sector cultural. El proyecto se desarrolla a través de una alianza entre el Centro de Salud Pública de Valencia, 6 centros de salud de atención primaria de la ciudad, de diferentes barrios de la ciudad, 6 museos de la ciudad y nuestra intervención, Valencia Innovation Capital, que bueno, fuimos los conectores, los promotores desde el principio de la idea y lo que hemos hecho un poco colaborar para la difusión, acompañar la escalabilidad, etc. El objetivo de Receta Cultura es mejorar la salud y el bienestar mediante actividades culturales grupales. La población objetivo principal han sido personas mayores con soledad no deseada y que tuvieran también cierto sedentarismo e inactividad física. Y bueno, al final este proyecto piloto es un proyecto piloto con un enfoque muy fuerte en promoción de la salud con orientación comunitaria, porque al final lo que se trata es de hacer prescripción social, no prescribir medicamentos, sino prescribir actividad cultural desde la propia consulta de atención primaria. Es un proyecto en el que profesionales sociosanitarios diversos, como veremos ahora, recomiendan lo que llamamos activos de salud, y en este caso activos de salud culturales como tratamiento. ¿Por qué y cómo surge? Pues bueno, esto hubo un antecedente, digamos una semilla inicial en el año 2018 que llamamos Activa Cultural, que se hizo en el departamento del Hospital General y con un museo municipal, el Museo de Historia de Valencia, que luego ha seguido colaborando. Entonces ahí fue una primera experiencia piloto que evaluamos. Y el año siguiente pues salió el famoso informe de la OMS en el que se recoge toda la evidencia que hay de los beneficios de prescribir las actividades de arte y cultura en la salud y el bienestar, ¿vale? Esto fue como un poco ya legitimar, ¿vale?, el impacto del arte y la cultura en la salud con evidencia científica, con lo cual otros países en los que ya habían empezado a trabajar estos temas como Canadá, Reino Unido
que eran pioneros, pues lo que facilitó este informe es legitimar en este caso, por ejemplo, a autoridades de salud, como por ejemplo en la ciudad de Valencia, en el departamento, en la Consellería de Sanidad, a promover este tipo de experiencias, pilotarlas en nuestra comunidad autónoma. Así que nos pusimos en marcha y empezamos a prepararlo todo para hacer un piloto a mayor escala que la activa cultural, ¿vale? Entre los años 2019 y 2020. ¿Y qué pasó? Pues que en marzo de 2020, justo cuando llevábamos ya un mes de piloto, nos confinaron a todos por culpa del coronavirus y bueno, ya ahí se interrumpió. Y además, como sabéis, durante mucho tiempo no se pudieron hacer actividades grupales. Y luego ya cuando todo eso ya más o menos pasó, pues en el año 2023, entre el año 2023 y 2024 retomamos el piloto, donde lo habíamos dejado, lo perfeccionamos, involucramos nuevos museos, nuevos centros de salud y eso es lo que os voy a contar. Bueno, aquí veis un poco el desarrollo. Este proyecto, una parte muy importante ha sido la preparación, ¿vale? Esto ha requerido un trabajo de coordinación previa, con muchas reuniones y mucha interlocución entre el personal del Centro de Salud Pública de Valencia, que en este caso era quien promovía el piloto, los centros de atención primaria, los 6 museos, para diseñar y calendarizar las actividades, ¿vale? Decidir qué duración tenían, las dosis, es decir, el número de visitas, qué contenidos debían tener esas visitas, en qué horario era mejor y era factible, porque obviamente los museos tienen su propia actividad cotidiana, diaria, y preparar la recepción y preparar la difusión. Bueno, entonces, pues bueno, aquí veis un poco las temáticas de cada visita, se preparaban mucho y para que fueran muy pedagógicas. Una vez ya todo estaba ya preparado, se empezó a captar a las posibles personas participantes del piloto, ¿vale? Entonces, desde los centros de atención primaria, personal de enfermería, médicos, médicas de atención primaria y trabajadoras sociales identificaron e invitaron a participantes potenciales con las características que he comentado antes, eran personas mayores en soledad no deseada en actividad física, entre el periodo entre mayo y septiembre. La ejecución del proyecto se inició entre septiembre y mayo y es interesante que sepáis que en cada centro de salud había una persona referente, una persona coordinadora del programa que según el centro de salud, pues en muchos casos era una médica, era una trabajadora social o era una enfermera comunitaria. Y había un acompañamiento al grupo desde el propio centro de salud hasta el museo, ¿vale? Que implicaba a veces podían ir caminando si el museo estaba en el barrio o si no, pues en transporte público. Eso es la cartelería que se ponía en los museos participantes y luego esta era la receta que se daba en consulta en el centro de salud a las personas participantes, porque esto permitía también pues hacer un poco el seguimiento de quién venía, de la adherencia, del tratamiento, ¿no? Como se diría desde el sector sanitario, al programa. Las visitas se concibieron, se trabajaron mucho con los museos, eran espacios de transformación. A ver, evidentemente las visitas eran gratuitas y se adaptaron a las necesidades de las personas participantes, que muchas de ellas pues, tenían un nivel cultural bajo, más bien bajo, ¿vale? Se cuidaba mucho la recepción en el propio lugar, se sentían como muy especiales, se cuidó todo mucho esa atención y se promovieron se diseñaron unos itinerarios personalizados, ¿vale? Con 2 recorridos diferentes en cada museo para no fuera la visita igual, ¿vale? Y se diseñaron para estimular la curiosidad, se hacía una preparación previa a los participantes sobre lo que iban a ver, se iban acompañados por guías del museo. Se preparaban, era como todo muy interactivo, ¿vale? Se procuró que fuera un entorno terapéutico sin juzgar, espacios seguros donde la gente pudiera manifestar su opinión y sus sentimientos al ver pues, el patrimonio, ambientes que estimularan la creatividad, la expresión, la participación y diseñadas para reconectar con el entorno, ¿vale? El intercambio de experiencias y nuevas relaciones. Aquí tenéis pues, tantas fotos de los otros 3 museos, ¿vale? Y los resultados. Aquí ha habido un proceso de evaluación, ¿vale? Entonces se hicieron las mediciones en tres momentos. Una reunión inicial de cada grupo para conocerse y hablar un poco de las expectativas, de lo que esperaban del programa y para ver un poco luego pues ajustar esas expectativas. A los 3 meses se hizo un primer balance y luego se hizo un balance final a los 6 meses al final del proyecto. La evaluación pues, ha sido llevada a cabo
3 profesionales sociosanitarios de la sección de promoción de la salud del Centro de Salud Pública de Valencia. Hay un informe que ahora está en revisión y que se publicará próximamente, antes de final de año. Se invitó a 180 participantes, de los que realmente participaron 116, y hubo una media de 70 participantes por mes en cada museo. La mayor parte de las participantes eran mujeres, como suele ocurrir. Casi la mitad vivían solos o solas, obviamente más el 91% eran personas jubiladas, la edad media era unos 75 años y, como decía antes, pues el perfil, el nivel educativo pues era de máximo, pues el 62% tenían como máximo estudios primarios finalizados. Para quien tenga curiosidad, pues un poco esa es la evaluación que se hizo, cuantitativa, con una serie de encuestas que se les pasaron de escala para evaluar la soledad y un poco la calidad, el impacto de la calidad de vida y el bienestar mental, y luego cualitativa, que eran pues grupos de discusión, no solo con los participantes, sino también con la gente de los museos y los profesionales sociosanitarios que habían participado. Aquí pues tenéis ejemplos de testimonios de las personas participantes que se grabaron durante los grupos de discusión, ¿no? Sobre todo, que se ha conseguido, que expresaban pues esa oportunidad para salir de casa, esa oportunidad para conocer gente nueva que a lo mejor se veían por el barrio, pero no se sonaban las caras, pero nunca habían parado a hablar. Y luego, por otra parte, la curiosidad, ¿no? El estímulo por aprender más y por iniciarse, ¿no? en el mundo de la cultura y el arte. No solo por las interacciones, sino también porque al final la gente se pensaba que los museos estaban como muy alejados, ¿no? Era algo a lo que ellos no tenían alcance, no podían llegar a entender, pero bueno, al final pues se ha visto que eso no era así. Bueno, pues está claro que los profesionales del sector cultural han sido activos, lo que llamamos activos, generadores de salud y bienestar. Ha sido muy clave su labor en las visitas para tener realmente resultados como los que os he estado contando, de sentirse participativos, de sentirse parte de algo, de aprender, de despertar, ¿no? esa curiosidad y estimular esa curiosidad para seguir yendo a museos y a actividades culturales. El personal sanitario ha sido clave también, porque ese rol en el acompañamiento y dinamización, principalmente a cargo de enfermeras y trabajadores sociales y por voluntarios de los consejos de salud participantes, ha sido clave para fomentar la cohesión del grupo y las interacciones. Lo que es más científico, que nos dicen los números, ¿no? La evaluación de las escalas de soledad y de mejora del bienestar socioemocional, pues como podéis ver ahí, pues que han sido muy positivos. Se ha constatado una mejoría en el bienestar socioemocional entre las personas participantes, una disminución significativa al finalizar el proyecto del sentimiento de sentirse sola, ¿vale? Y de mejora significativa en la autopercepción de salud. Bueno, y que esta actividad ha fomentado el aprendizaje en personas con niveles educativos diversos, porque sí que si bien es cierto que gran parte pues tenían niveles educativos inferiores, más bajos, bueno, también había gente que simplemente se unía porque estaba sola y a lo mejor pues sí que tenían estudios más altos, estudios superiores, ¿no? Pues bueno, por la naturaleza de los museos, el Etno, el Museu Fayet, muy asociados a temas culturales y de la historia de la ciudad, pues al final eso también ha evocado recuerdos, vivencias y ha fortalecido esas interacciones, ese sentido de pertenencia a la comunidad. Áreas de mejora, pues bueno, evidentemente los retos de todo piloto, escalarlo, hacerlo oficial, institucionalizarlo, ¿vale? Ese es un reto. Y luego, por otra parte, pues como a algunos museos no les pillaba cerca a la gente participante, pues tenían que trasladarse en medios públicos y bueno, que eso para algunas personas mayores pues es una barrera importante, ¿vale? No solo física en algún caso, sino un poco psicológica, de atravesarse toda la ciudad, ¿no? En el autobús para ir a otro punto. Sobre los impactos y lecciones aprendidas del piloto. Hay que destacar el éxito transformador. Yo siempre lo he dicho, esta es una solución low cost, con muy bajo coste, para el alto impacto que se consigue en el bienestar de las personas y de la comunidad, y que tiene una gran capacidad transformadora. Destacar que es posible la colaboración intersectorial, rompiendo silos, acercando sectores y fomentando este trabajo intersectorial, que es un modelo fácilmente replicable en otros contextos y comunidades, y que los museos han probado su papel clave como activos en salud. Además, creo que estamos ante un cambio de paradigma, tanto para los museos, porque ahora teniendo el visitante en el centro de las acciones, no tanto el patrimonio,
y museos como agentes activos y promotores de la cohesión y la equidad en la comunidad, que los centros de salud están cambiando su mirada más allá de recetar medicamentos, más allá del centro de salud, mirando en sus barrios, mirando en sus entornos y mirando, pivotando hacia la actividad comunitaria. Importante la prescripción social y la recomendación de activos, humanizando esa atención versus lo que es la medicalización, que hacen falta y están emergiendo nuevos perfiles profesionalizados y formados con roles facilitadores de puente entre estos dos mundos y que apoyen la acción comunitaria, la dinamización y la labor terapéutica de los museos. Sería estupendo que a partir de que con continuidad de este proyecto se midiera el impacto que ha tenido este tipo de proyectos en el uso de medicamentos como ansiolíticos o antidepresivos. El proyecto se está replicando. En el departamento del Hospital General vuelven a participar 6 museos, 6 referentes, algunos de los que ya participaron en la anterior experiencia de Receta Cultura, y ahora se está procediendo a la captación de personas y de nuevo entre octubre y marzo se va a volver a replicar el proyecto en esta zona de la ciudad. Creo que a partir de ahora tenemos muchas oportunidades para institucionalizar y fomentar este tipo de proyectos. Tenemos la hoja de ruta, sabemos cómo hacerlo y qué se necesita, con lo cual, como hemos visto que se está haciendo en el Departamento del Hospital General, se puede aplicar ya, ¿vale? Tenemos la estrategia de salud en la Comunidad Valenciana. Hay un montón de estructuras participativas por la promoción de la salud, como las de acción comunitaria, los consejos de salud, las mesas intersectoriales, que pueden impulsar y la puesta en marcha de este tipo de espacios, de este tipo de proyectos y generar esa demanda. Y hay instrumentos de apoyo por el lado de la oferta, como las subvenciones a los municipios que se adhieran al plan de salud de la Comunidad Valenciana, que pueden solicitar financiación para financiar este tipo de actividad. Y luego hay un gran potencial demanda para la extensión a municipios pequeños del área metropolitana que han sido afectados por la DANA, incluso extenderlo al teatro, a música, a otras disciplinas de la cultura. Y bueno, creo que es fundamental difundir, dar visibilidad a estas iniciativas en jornadas como esta, para establecer y para fomentar ese apoyo institucional formal desde la esfera política. Yo creo que si hay masa crítica, al final puede acabar convirtiéndose en un programa formal. Si esto surgen muchas iniciativas al final, pues la administración lo acabará, siempre va con un poco más de retraso con las innovaciones, lo acabará adoptando. Bueno, pues muchísimas gracias y siento si me he excedido del tema. Muchas gracias. Podemos aplaudir. Aunque no esté aquí. Bueno, nos parecía que valía la pena hacer esta presentación, aunque Elena no pudiera estar, porque es un proyecto muy valioso, que ha sido un piloto que, como habéis escuchado, ahora se va a replicar. Y volviendo un poco a esa idea de generar una estructura para que las cosas que ya están pasando tengan un encaje a largo plazo, pues lo que comentaba, por ejemplo, de abrir una línea de subvenciones para este tipo de proyectos, pues ya es un planteamiento que va un poco en esa línea de trabajo. Así que, bueno, no está aquí, pero muchas gracias, Elena, por compartir este proyecto y, bueno, pues que sepáis que se va a continuar, quizá no de la misma manera, como ella misma nos comentaba cuando hablamos, sino pues como cada una de las organizaciones que lo impulsa, pues haciendo lo propio, ¿no? Que al final, en la replicabilidad de los proyectos, pues también cada uno luego lo hace suyo. Bueno, también nos gustaba la idea en esta mesa que sois personas que dentro de estos cruces y esta interseccionalidad que hablábamos, ¿no? Pues tenemos una gestora cultural, una persona que viene del campo sanitario y una persona que viene del campo del arte y la cultura. Te dejamos a ti ahora, Mónica, con el proyecto Psicohabitación. Psicohabitación es un proyecto que explora los espacios que habitamos y que afectan a nuestra mente y a nuestro bienestar, ¿no? Especialmente nuestras habitaciones. Mónica, a través de un cuestionario que vais a ver, que os va a compartir ahora, pues permite que las personas, como cualquiera de nosotros, pues podamos conocernos mejor, conocer mejor nuestras emociones y también pues construir unos espacios para tener una vida más saludable, ¿no? Entonces, Mónica, cuando quieras, vale. Tienes ahí... Vale. Bueno, muchas gracias por invitarme y al proyecto Quasaes por invitarme a este encuentro. Muy bien. Bueno.
mi intervención es diseñar espacios para personas con, que es en lo que trabajo. Como este encuentro focalizaba en el cáncer, pues he hecho el esfuerzo de diseñar espacios para personas con cáncer, aunque mi proyecto es diseñar espacios para personas con depresión. Pero os voy a explicar cómo se puede hacer todo esto. Bueno, salen las dos juntas, pero bueno, para que entendáis, la base central de mi creación artística es las cualidades psicológicas de los espacios, el espacio aprendido, que es muy importante, los espacios terapéuticos, el psicoespacio y la psicohabitación, que es a donde he llegado en el momento actual. En las cualidades psicológicas de los espacios está el espacio aprendido, que como digo es muy importante, es personal y de su estudio podemos obtener las claves para diseñar espacios propicios para cada individuo. Cada persona construye un mapa mental de espacios familiares. Estos espacios aprendidos no son neutros, contienen emociones, memorias y códigos culturales. Os he traído el ejemplo de mi habitación de la infancia, hablando de mi espacio aprendido. La habitación de la infancia, esta es la planta de la Casa Rural Gallega de planta cuadrada. Los espacios terapéuticos, que es donde he empezado, los dormitorios terapéuticos, consistían en dos maquetas que yo presento como acceso mental, que es la única forma de ver totalmente un espacio, con un folleto de instrucciones de cómo utilizarlo. En el psicoespacio, las cápsulas TI, entra ya la parte del cuestionario. Como veis, es una especie de habitación de hotel que tiene un pasillo de acceso, piscina, cama, y entonces la persona decide de qué color quiere el espacio, la cama, en base también a toda una serie de respuestas. Para llegar a la psicohabitación. La psicohabitación es una teoría que abarca cualquier tipo de espacio construido. Sin embargo, es en el dormitorio en el que encuentra su mayor parte de acción. A través de la aplicación de cuestionarios de percepción espacial, diseña espacios ideales para personas concretas. Está indicada para personas que quieran conocerse y explorarse a través de los espacios que habitaron o habitan. Como producto, sería un poco volver a lugares del pasado que tuvieron un significado especial, modificar espacios para tu bienestar, construir para el futuro y diseñar el espacio ideal. Me gustaría destacar que yo como artista me estoy centrando en crear para una persona en concreto, que puede alimentar a todos los demás, pero centrarme en el individuo. Me interesa mucho hacer una obra para una persona. Entonces, la psicohabitación, para construirla, está formada por un cuestionario base, terapia habitación de la infancia, terapia habitación actual y terapia habitación de hotel. Digamos que, no lo he traído aquí, pero la persona que quiera hacerse un proyecto en psicohabitación recibe un sobre en el que va, pues como veis aquí, la explicación de la psicohabitación, el cuestionario base, con unas preguntas muy sencillas: cómo te defines a ti mismo, misma, qué te hace feliz, qué te preocupa, qué valoras en tu vida, y después toda una serie de variables que tiene que asociar con colores. El color preferido, la felicidad, la infelicidad, son variables emocionales, fundamentalmente de qué color eres tú, tu cabeza, tu corazón. Y entonces yo, por ejemplo, a través de estas respuestas establezco el perfil de la persona, qué perfil tiene y qué le puedo aportar, ¿no? Entonces cubre el cuestionario terapia dormitorio de la infancia, que como veis pregunta ¿cuántos dormitorios de la infancia has tenido? ¿Cuál crees que es el más importante? Y se le da la opción de diseñar en esa planta cuadrada, bueno, de que dibuje cómo era el dormitorio de la infancia que elige como propio o como especial, ¿no?
Tiene también el cuestionario terapia dormitorio, donde tiene también la misma opción, que es describir distintos dormitorios que ha utilizado durante su vida. Entonces los describe y entre los dormitorios descritos se le pide que elija el que considera su dormitorio, que consideras tu dormitorio. Y les pido que se recreen mucho en la descripción, porque cualquier emoción, cualquier información es muy útil para que yo pueda diseñar. Bueno, se le pide que coloque la cama, la ventana, el armario, qué rodearía al dormitorio, cómo sería tu dormitorio ideal, la cama, que es también un elemento muy importante. Si soñó alguna vez con alguno de los dormitorios, por ejemplo, el tema del sueño es muy importante, que también trabajo el tema de crear a través del proceso onírico. El dormitorio actual, que es también, la verdad da mucha información, cómo es tu dormitorio actual, que se describa con el mayor detalle posible, cómo se siente, bueno, todas las descripciones, la estantería, etcétera, bueno, la mesa, la puerta, la ventana. Y después, cuestionario, terapia, habitación de hotel. La habitación de hotel estoy descubriendo que es una habitación muy relevante, o sea, que tiene un papel importante en el diseño de espacios para. Entonces, también se habla de distintas habitaciones de hotel que se han visitado. Pueden ser habitaciones positivas o negativas. Quiero decir, yo diseño lo positivo, lo negativo, o sea, diseño lo que el individuo necesite, ¿no? Entonces, describe distintas habitaciones de hotel y las dibuja y explica sus emociones y, bueno, toda la información que pueda aportar es muy relevante. Entonces, aquí veis, aunque está muy en pequeñito, los cuestionarios cubiertos, ¿no? Es más o menos para que veáis cómo. Entonces, yo lo que hago, recibo toda esta información, la reviso, establezco el perfil de la persona, después voy a hacer una presentación así como muy básica, porque a lo mejor después os queda alguna pregunta en relación a los casos con los que trabajo o alguna cuestión de organización o cómo puedo trabajar, ¿no? Entonces, con el cuestionario base hago una valoración del perfil de la persona. Después de muchos cuestionarios base he descubierto distintos perfiles de personas, más estables, menos estables, personas a las que puedo orientar que modifiquen determinados colores para mejorar su vida, y establezco ese perfil, que es muy importante. Después analizo todos los espacios que describe. Si hay patrones comunes, si es importante el dormitorio de la infancia, cuál es el dormitorio que más se repite, si la cama está en el mismo lugar en varios dormitorios, descripciones, cualquier detalle que me pueda ayudar para diseñar el espacio ideal. Entonces, este, por ejemplo, es un caso, que es una habitación de la infancia enriquecida. A ver, espérate. No, pues no está, no la puse. Bueno, digamos que la persona que cubrió el cuestionario valoraba muchísimo su dormitorio de la infancia, es una mujer en el que fue muy feliz. Entonces, siempre soñaba que en el dormitorio su cama estaba pegada a la pared, entonces que su cama se separaba de la pared, aparecía una mesita de noche y una ventana. Entonces, ¿qué hago? Tomo la descripción del dormitorio real y lo mejoro para ella. Y este es su dormitorio de la infancia enriquecido, por ejemplo. Una combinación de una habitación intermedia y una habitación de hotel. Esta persona valoraba mucho las habitaciones intermedias. Entonces describía una habitación intermedia en la que había sido muy feliz,
que tenía una vista espléndida al mar y a la ría de Arousa y veía puestas de sol. Entonces describe su cama ideal como con muchos cojines y nombra también que le gustaría mucho tener un mueble especial que la arropara y desde el que poder disfrutar de la vista, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Combino esta habitación intermedia que describe como que le parece muy placentera y la diseño como una habitación de hotel. Ella, por ejemplo, la cama con cojines, el mueble que arropa, con vistas hacia el mar y la puesta de sol, y después una cuestión que esta persona valora muchísimo en los hoteles era la bañera, que tuvieran una bañera grande. Entonces le he colocado la bañera, ¿no? El siguiente es una habitación actual, la habitación en la que vive, enriquecida según el cuestionario base. Quiero decir, esta es la habitación real de la persona y yo lo que hice fue coger sus variables, por ejemplo, tenía que era la felicidad, la salud, el placer, por ejemplo, amarillos. Otras variables positivas, naranja. Entonces, ¿qué hice? Hice la composición de sus variables positivas y esos dos cuadros que hay ahí, porque en su dormitorio tiene cuadros apoyados en la pared. Entonces, valoraba el azul cielo y el azul medio como placentero y tiene la opción de esos dos cuadros. Como conozco a la persona, sé que valora mucho su jardín, entonces le puse un jardín al que puede acceder siempre que quiera, ¿no? Vale. Bueno, mi línea de trabajo, la psicología ambiental, la psicoarquitectura y llego a la psicohabitación. Entonces, mi trabajo está en la habitación estándar, que es mínima, funcional, básica, la habitación enriquecida, que es cuando ya entran recursos como el confort, el color, las texturas, la habitación de hotel, que es ya la sensación del cuidado, el servicio, el alojamiento temporal, la habitación de hospital, que tiene una funcionalidad clínica, y la habitación artística, que incluye, que es la parte de la imaginación y la conexión emocional, ¿no? Entonces, la habitación de hospital la combino con la habitación doméstica, que es la escala humana, que yo creo que es muy importante, la habitación de hotel, que es la escala íntima, el alojamiento temporal, la atención al huésped, la dimensión estética y confort con atención, y después la habitación artística en la que trabajo, que es muy importante y puede aportar, que es lo que estamos hablando aquí del arte, que puede aportar muchísimo. Entonces, mi investigación actual es diseñar espacios para personas con todas estas variables, cualquier tipo de caso, y tendiendo como referencia la habitación doméstica y, como es el dormitorio, como punto central la cama. Y gracias. Muchas gracias, Mónica. Bueno, pues ahora vamos a escuchar a Víctor Soto, que va a presentar el proyecto Yo Cuento, que junto a Inés Enciso, que es gestora cultural, y a la dramaturga Lucía Miranda y también otras profesionales que luego él mismo va a nombrar durante su presentación, han puesto en marcha este proyecto, que es un laboratorio escénico en el que participan pues, pacientes, personal sanitario y diferentes artistas, para tratar de que bueno, pues las personas que están hospitalizadas se escapen de esas situaciones de soledad y de miedo. Entonces, muy bien, pues, cuando quieras, Víctor. Muchísimas gracias por la invitación. Y hablo en representación de Lucía Miranda, Inés Enciso, Elena González Alguacil, que son las compañeras que empezamos este proyecto. Y voy a hacer una pregunta a Sal, lo primero. Cuando hablamos de hospital, ¿qué palabras se os viene a la cabeza? ¿Máquinas? Blanco. Agobio. Flechazo no. Rechazo. Todas estas palabras que yo trabajo en el Hospital Niño Jesús, soy pediatra, especialista en neurología, especialista en epilepsia.
ahora lo de especialista lo quiero remarcar. Bueno, yo trabajo en un hospital maravilloso y precioso, que es el Hospital Niño Jesús de Madrid, al lado del Retiro. Es un hospital del siglo XIX, muy bonito. Pues la gente cuando pasaba, nos lo contaban, que la gente cuando pasa al lado del hospital, pues se cambia de acera, porque no quiere pasar al lado del hospital. Porque todos, cuando ven un hospital, y más de niños, un hospital únicamente infantil, pues le recuerdan cosas malas. Y creo que todo tiene que ver con una historia de desamor, porque realmente... ¿Por qué se inicia este proyecto? Pues es un poco terminar una historia de un amor que no funcionó, que es el amor entre la medicina y el teatro. Y pongo teatro como ejemplo paradigmático de lo que son el arte. Bueno, pues en principio la medicina y el arte nacieron juntos. Este es el teatro de Epidauro en Grecia. Los templos de medicina estaban dentro de los teatros. No un teatro dentro de un hospital, sino al revés. Dentro del proceso terapéutico era fundamental el teatro. Era como algo, una parte, bueno, pues como quien va al quirófano o tiene que recibir su medicación. Y lo tenía muy claro y era una parte de que se entendía el hombre como un todo, ¿no? A nivel, teníamos que curar el estado anímico para curar también el cuerpo. Pero, siempre hay un malo en la película, vino Platón y... se ha desconfigurado. Y dividió el hombre entre cuerpo y alma. Entonces ahí empezaron los problemas. Porque el alma se dedicaría pues cosas más artísticas y el cuerpo sería la medicina quien se encargaría de mejorarle. Entonces, como son ya una dicotomía totalmente artificial, que no había empezado así, pues las reglas son diferentes. Las reglas son diferentes, parece que es como secreto lo que pone en naranja. Todo lo que sea artístico era dentro de lo cualitativo y no se podía medir. O sea, que la mejoría de ánimo y eso pues iba muy bien, pero bueno, pues se quedaba un poco en algo no medible, no reproducible. En cambio, lo médico pues se encarga de las cosas de cuerpo, entonces son medidas cuantitativas y se crea el método científico. Entonces empezamos a hablar de manera diferente, empezamos a separarnos y seguimos bastante separados. Lo que pasa que pues ha cambiado bastante. Especialmente en los últimos años debido a que tenemos evidencia de que toda la parte artística es completamente fundamental y eficaz en la mejora del estado de ánimo y no es algo que me saque la manga ahora mismo. En 2019 la OMS, que la OMS no es el organismo más innovador, sino que cuando dice las cosas y saca un informe es porque hay una evidencia de 10 años por lo menos, o sea, dice que el arte es eficaz en mejorar la salud mental y mejorar la salud física de las personas, así en general, con enfermedades crónicas. Y lo más importante es que y en los últimos años además, sabemos que todo se puede medir. Tenemos ahora la posibilidad de saber que cuando nosotros estamos pintando algo que nos gusta, activamos la corteza parietal que se conecta directamente con el sistema límbico, que tiene que ver mucho que ver con la felicidad y que eso al final crea unas redes neuronales que fomentan el estar mejor y dormir mejor, por ejemplo. Y eso se puede hacer, tenemos las máquinas en los hospitales, O sea que todo lo que se queda a medir, todo lo cualitativo, se puede medir. Esto tiene una cosa negativa, que es que todo lo que no se mide no existe. En medicina es así. A mí me puede decir, la vecina del quinto me ha dicho que le va fenomenal estas pastillas. Me da exactamente igual, como no me lo demuestres, no se lo voy a mandar. Y eso es el método científico. Simplemente vamos a hablar un idioma de que demuéstrame que funciona. Entonces, este es curro. Íbamos a poner un vídeo, pero no hemos podido porque al final nos comíamos mucho el tiempo. Es un chico que ahora mismo tiene 9 años. Cuando tenía 6 años tuvo un accidente, tuvo un ictus, que es raro en niños, y se quedó totalmente hemipléjico, con crisis epilépticas, con una discapacidad intelectual y con muchas alteraciones del sueño. Nosotros teníamos medicina para poder tratar todas estas 3 cosas, pero llega a un tope. Con esta dicotomía de nosotros curamos solo el cuerpo, hay un momento en que este chico no quería salir a la calle, no se relacionaba con los hermanos, con lo que el núcleo familiar se vino completamente abajo, y eso no es una cosa de trabajo social, no es una cosa que no estemos involucrados. ¿Qué podíamos hacer ahí?
Bueno, nosotros tendríamos que hacer más cosas, ¿no? Cuando este chico entró en el laboratorio Yo Cuento, que ahora os contaré, pues mejoró los aspectos sociales, sí que se quería relacionar, salió, este chico le llevaba sin ir al colegio porque no quería, porque le dolía la tripa, porque tenía dolores de cabeza, porque vomitaba desde hacía 3 meses. Pues se incorpora al cole, empieza a tener amigos, mejora el estado de ánimo y mejora todo lo demás. Esto es un círculo, entonces mejora lo que es la calidad de vida. Y Curro está muchísimo mejor. Entonces, ¿qué es Yo Cuento? Yo Cuento tiene 2 cosas importantes. Uno es que, perdón, me vuelvo un poco para atrás. Entonces, que a partir de esto sabíamos que había algo en la parte artística que teníamos que mejorar y teníamos que traernos a nuestro terreno, que es el terreno de mejorar la calidad de vida de los niños con enfermedades neurológicas. Los niños con enfermedades neurológicas generalmente están bastante poco tratados, bastante olvidados, los niños con discapacidad. Yo sé que el proyecto es en relación con cáncer y en nuestro hospital es especialista también en niños con enfermedades oncológicas, pero cuando viene un voluntario, viene a ver a los niños oncológicos y viene a ver a los niños pequeños, a los bebés, pero a los niños con discapacidad les da terror ver a un niño con discapacidad. ¿Pero y por qué? ¿De qué viene el terror? Porque los niños con discapacidad no están representados en ninguna o sea, no se ve un niño con una crisis epiléptica, yo no lo veo en las películas, no, parece que no existen, parece que se tapan. Entonces, estos niños, aparte de ser actores secundarios de sus vidas, porque no tienen capacidad generalmente de poder decir lo que les pasa, y son los padres y cuidadores los que les empiezan a decir lo que tienen que hacer, tienen 0 ocio. No tienen, entre las terapias que reciben y que no les dejan entrar a ningún grupo de teatro o de fútbol, porque a lo mejor tienen una crisis epiléptica, pues así viven los chicos con enfermedades neurológicas. Entonces dijimos, vamos a hacer un grupo de teatro, pero que sean ellos los actores. No les vamos a capacitar, vamos a ser capacitistas, ¿no? Vamos a intentar que sean ellos los que sean los artistas. Entonces, una cosa muy importante, vamos a profesionalizarlo. Cuando he dicho, soy especialista en tal, especialista, porque yo no puedo hacer una terapia, si yo me lo creo, la terapia, la cuestión es creerse que esto funciona, yo no puedo ser el profesor de teatro. Igual que me pueden decir, oye, es que he visto un tutorial y creo que puedo operar el cerebro. Bueno, perdona, no, pues yo tampoco puedo dirigir un grupo de teatro de niños con discapacidad. Entonces contactamos con gente que sabe, que es Inés Enciso, que es gestora cultural, y Lucía Miranda con Cross Border, que es dramaturga y directora y son arteterapeutas. Y les dejamos a ellos, y ellos son los que hacen la parte de terapia. Pero los médicos no es que no formemos parte de esto, los médicos formamos parte, somos uno más, pero uno más en el sentido de que a nosotros la forma de relacionarnos con nuestros pacientes cambia completamente. Y sabemos, ya no solo cuando se le acaba el efecto de la medicación y que a veces descubrimos síntomas que no vemos en consulta, sino que sabemos que no les gustan determinadas cosas que hacemos, que no les estamos hablando, que les estamos ignorando lo que ellos realmente quieren, que eso pasa mucho en los niños con discapacidad intelectual, que parece solo a lo mejor los padres. Es decir, que cada 2 semanas hay un grupo de teatro de 20 chicos con enfermedades neurológicas bastante graves, con discapacidad intelectual moderada, autismo, epilepsia y parálisis cerebral, en el que están 3 arteterapeutas, 3 médicos, alguien más del personal sanitario, que están invitados, y 2 horas en el que juegan y que empiezan a contar una historia. Viene Lucía Miranda, escribe una dramaturgia con lo que han escrito y lo representamos al final de lo que es un grupo de teatro, ¿no? Bueno, pues el impacto que tuvo eso después del primer año, en 2021, terminamos además haciendo un gran chimpum, que es en plan, vamos a hacer la obra en el Teatro Price. Bueno, Pía, una de las chicas que estaban ahí, que no le habían invitado a un cumpleaños nunca, que tiene un síndrome de Sturge-Weber, que tiene una gran mancha facial roja de vino Oporto en la cara, que seguramente hayáis visto a alguien en la calle con ese tipo de estigma, mancha roja grande, pues a Pía no le invitaban a su cumpleaños, después de que sus compañeros le vieron actuar en el Teatro Circo Price, con una obra que merece la pena, decir, no hecha por mí, sino por profesionales, porque se merecen que alguien que la discapacidad sea una manera de expresar diferentes relatos, diferentes narrativas, pues le empezaron a invitar y estaba completamente integrada en su clase. Al año siguiente dijimos, ¿y si lo hacemos al revés? ¿Y si hacemos un site specific? Es decir, en vez de salir nosotros fuera, ¿y si hacemos una
como no están Lucía e Inés, puedo decir ruta teatralizada, me dirían, eso no se dice, es horrible. Es un site específico en el hospital. Es decir, dentro de Venados de la Villa había un grupo que entraba y pasaba por las distintas estancias del hospital oyendo historias que habían sido reales de esos niños, que habían estado mucho tiempo. Estamos hablando de niños que a lo mejor pasan 3 o 4 meses ingresados en el hospital. Y fue completamente maravillosa. Nosotros teníamos miedo de que molestáramos a los pacientes, ¿no? Oye, no, a ver si la gente le va a sentar mal que estemos aquí como de broma, más cantando como, broma no, como festivos, con una canción de Rosalén, y al final no pasó nunca eso, fue al revés. Todo el mundo, estando en UBI, estando en paliativos, nos dijeron que por favor que el recorrido pasara por esas zonas. Al año siguiente hicieron la Fiesta Infinita, que tiene que ver con una obra claramente de lo que ellos querían, que era una fiesta infinita, y con eso se hizo una dramaturgia y se representó en la Sala Mirador. A todo esto queríamos hacer más cosas, porque todo este efecto, realmente el feedback que nos daban los padres era muy bueno. Y hay una enfermedad que es la epilepsia, que ocurre 1 de cada 100, es decir, es mucho más frecuente que la diabetes, por ejemplo, que está completamente estigmatizada. Y nosotros decimos, ¿y si hacemos un teatro foro aparte, como independiente, cogemos a 10 chicos con epilepsia, 10 chicos sin epilepsia, que sean adolescentes, les juntamos, hacen talleres, cuentan una historia sobre la epilepsia y la representamos en forma de teatro foro? A ver qué tal. Bueno, de nuevo es que todo lo que creemos que va a ir bien es abrir una especie de agujero en una presa de agua. O sea, es como el efecto se amplifica muchísimo. A todo el mundo nos viene bien contar nuestros problemas y apuntarnos a un grupo de teatro, pero estos chicos es por 10 o por 15, es mucho más el efecto que tiene. Entonces, hoy en el hospital me decía una chica que estábamos reclutando para la tercera edición de Sin Banquillos, que es lo de Contra el Estigma, decía, el otro día le conté a un chico que tenía epilepsia en un grupo, y un chico se puso a llorar porque decía que una chica de 13 años, y que el niño tenía 12 años y que tenía epilepsia de toda la vida, pero que no lo podía contar a nadie, que nunca se lo había contado a nadie, porque creían que le iban a apartar, y que no lo había hablado con sus padres tampoco. Era una cosa como que no se hablaba. El 60% de niños con epilepsia, que tienen de siempre, no se habla eso en casa, y no saben por qué toman pastillas todos los días. Imaginaos, ostras, debe ser algo malo para no hablarlo con mi familia. O sea, que es un problema, y todo esto responde a una necesidad clínica. Esto fue lo del año pasado, que seguimos haciendo 2 obras, una más relacionada con epilepsia y otra lo que es la representación del laboratorio de teatro. Como médico, yo tengo que ser práctico. Entonces, yo solo quiero cosas que funcionen. No, porque tenemos poco tiempo, y esto sí que funciona. Entonces, pero si funciona, pues vamos a medirlo. Hicimos un estudio no lo tenéis que creer, porque con 18 pacientes, 18 chicos, perdón, cuando hablo de estudio hablo de pacientes, 18 chicos, y pasamos a escalas antes de empezar el laboratorio teatral y en mayo. Y pasamos distintas escalas de comportamiento, de conducta. Bueno, la mejoría en el estado de ánimo y en índice de depresión fue brutal, para conseguir estadísticamente significativo. Para conseguir ese efecto, para poder ver esa significación estadística, el impacto tiene que ser muy, muy claro. Y mejoraron los aspectos motores, y mejoraron los aspectos cognitivos. Eso solo con 9 meses. No hay ninguna medicación cualquier medicación que tuviera estos efectos positivos sin ningún efecto secundario, pues pagaríamos lo que fuera por ello. Y en epilepsia, cuando medimos el impacto en el público de ver ese teatro foro, las personas que habían asistido se habían tratado una crisis epiléptica y veían de manera diferente a los chicos con epilepsia. Quiero decir que el teatro, y con todas sus vertientes, es algo que es eficaz para mejorar muchísimos de los aspectos de que estos chicos no podemos tratar con medicina, que nos quedamos aquí, pero toda la parte anímica, toda la parte de sociabilidad, toda la parte de voz, de desarrollo artístico de sí mismo, eso
es necesario hacerlo, es algo que nos incumbe y que ahora mismo, en un momento de explosión de las pseudoterapias son terapias que no funcionan y que no han demostrado funcionar, nosotros tenemos que separarnos claramente de esas terapias porque las nuestras funcionan. Todas las terapias basadas en elementos artísticos funcionan, lo único que es demostrarlo y medirlo bien. Entonces, todas estas dos, y ya termino, estos dos estudios fueron premiados con la mejor comunicación de la Sociedad Española de Epilepsia y la mejor comunicación oral en el Congreso Americano de Neuropediatría. Es decir, y no te lo dan a algo que no funcione. Entonces, creo que la replicabilidad, eso hay que hacerlo, y creo que es importante que empecemos a manejarnos juntos y hablar en el mismo idioma, porque es algo que claramente funciona. Y esas son cosas que estamos haciendo, pero ya en el discusión lo comentamos. Y muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Víctor. Muy emocionante el proyecto. Nos quedan 5 minutos, o sea, es muy poco tiempo, y a mí me gustaría haceros una pregunta a los dos y que tiene que ver un poco con el planteamiento inicial, ¿no? Hablábamos de cómo pues, todas estas experiencias que se dan, tanto las vuestras como otras que se van a presentar después y otras de las que hemos hablado ayer, podrían ser estructurales, ¿no? Entonces, ¿qué creéis, cómo imagináis que desde las organizaciones públicas, privadas, independientes, se puede empujar para que experiencias como las vuestras, desde tu lugar como artista que imaginas espacios que hacen sentir mejor a las personas, y vosotros con un proyecto como este, el laboratorio teatral, cuáles son las bases que habría que sentar para que esto pudiera replicarse y ser estructural en nuestro Estado? Bueno, yo, tal y como has dicho, hoy con la neurociencia, la neuroarquitectura, o sea, se sabe todo, se puede saber, no es así cómo funciona el cerebro, o sea, es real. Entonces, esa información se puede aprovechar para diseñar espacios específicos. Yo lo comentaba antes, bueno, a ver, yo creo que ya está claro y ya viene, o sea, ya se está estructurando la importancia del arte en la medicina y en cualquier ámbito vital. Entonces, si ya están todas las teorías, o sea, si ya está todo demostrado, establecido, etcétera, etcétera, lo único que necesitamos es un respaldo económico por parte de las instituciones. Quiero decir, si ya está todo, lo único que necesitamos es realmente un respaldo para construir todo eso. Yo es lo que veo, porque si tienes... Siento ser tan práctica, o sea, siento decirlo así, pero me estoy dando cuenta de que es una cuestión de intereses, quiero decir. Entonces, tendría que haber una conciencia clara de que se quiere hacer e invertir en estas cuestiones. Bueno, yo soy un poco más optimista, porque creo que no solo es que nos den, esperando que den algo, ¿no? Estar esperando de manera... Bueno, es que yo creo que esto, lo mío es bueno, tienes que mejorarlo. Creo que es importante crear más vínculos. Todo el mundo de arte debería meterse más en medicina. Es una puerta que no se llama mucho antes a educación que a un médico. Y creo que pues será por algo, por supuesto, algo habremos hecho mal, pero también nos lo también metemos como dentro, como que mejor con enfermería que con medicina. Joder, ¿por qué? ¿No? Si es lo mismo. Bueno, eso primero. Y lo segundo, tenemos que hablar su mismo idioma. Quiero decir, que si yo demuestro que lo que estoy dando funciona, ¿y qué es su idioma? En que disminuyo, lo que he dicho antes la compañera, disminuyo el porcentaje de
de la frecuencia de antipsicóticos o de antidepresivos y disminuyo los días de hospitalización y disminuyo las pruebas complementarias. Es decir, si lo traslado a dinero, me lo compran. Me lo compran de verdad. Pero es que eso es lo que necesitamos hacer, es, a ver, yo esto, porque a mí me cuesta, porque yo no pienso en qué cuesta esta medicación cuando la prescribo, pero si nosotros lo que tenemos que hacer es transformar esto, vale, ya tenemos la evidencia científica, vale, fenomenal. Y esto, te voy a demostrar que esto es eficiente. Entonces, pues vamos a por lo implante. Y así la musicoterapia se ha metido en los hospitales, empezando a demostrar que los días en UCI disminuían, porque un día en UCI cuesta muchísimo más que un día en planta. Y es la manera en que se metió la musicoterapia. Es decir, ¿que tiene que haber más inversión? Por supuesto. ¿Que tiene que para demostrar esto hace falta algún tipo de beca, ayuda? Por supuesto, si nosotros hemos empezado así. Pero que creo que tiene que ser estructural. Sí. Entonces, para eso tenemos que dar un paso nosotros adelante y decir, esto funciona, y vas a un gerente con esto, con reducción de gastos, y haces esto, y te lo compra. Eso es lo que esperamos. Nosotros estamos con un proyecto de la figura de mediador artístico en el hospital, pero que hemos aprendido que no tenemos que pedir favores, ni caer bien, ni que un hijo de una consejera tenga una enfermedad neurológica para que pase algo, y que por supuesto que hay intereses, sino que yo te voy a conseguir que lo que haga te voy a demostrar que te va a ahorrar dinero. Tienes que ir con un estudio de farmacoeficiencia. Y ahora mismo nosotros, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora va con un estudio así, que no teníamos ni idea de cómo hacerlo, pero que sí que empieza a haber ya gestoras culturales que lo hacen. Y yo creo que tenemos que hablar ese idioma. Yo solo voy a hacer un apunte porque no quiero quedarme con la parte económica, no. Viene simplemente porque yo estoy empeñada en la democratización del arte. Quiero decir, yo quiero que todo el mundo tenga las mismas cosas. Entonces, para que todo el mundo, o sea, quiero decir, pacientes de un hospital tienen la suerte de que hay un proyecto, no sé qué, claro, pero es que mi ilusión es que todo el mundo tenga derecho, o sea, la democratización, o sea, que todo el mundo tenga derecho a esas investigaciones, a esos conocimientos y que realmente se haga. Está demostrado, quiero decir. Y puede ser... Bueno, yo... Queda meterle un poco más de evidencia, ¿eh? Yo creo que hace falta un poco más de evidencia en las cosas, ¿eh? No tiene la evidencia todavía o sea, para que tengamos una idea, si yo saco un fármaco y quiero demostrar que funciona, tengo que hacer un estudio en 500, 600 personas. Y estamos hablando de estudios muy pequeños de 20 personas. Entonces, que creo que todavía falta investigación, ¿eh? Y creo que falta juntarnos, porque ¿dónde están los congresos? ¿Dónde están las jornadas de mediación artística en hospitales? Porque todos los médicos, ya sabéis que nos reunimos, o enfermería, nos reunimos en los congresos de neurología, de epilepsia, esclerosis múltiple, nos reunimos para contarnos qué es lo que va bien. Pues, y aquí estos son proyectos únicos y que todos queremos replicar, y que a veces se apagan en sí mismos. Y, o sea, gracias a este tipo de iniciativas, Quasares, pues nos permite contarnos, pero que creo que tiene que ser más, sí, que esto llegue un momento en que esté establecido y estructurado. Más evidencias, que se hablaba ayer de ellas, ¿no? Más indicadores y más red y más espacios de encuentro. Muchas gracias a los tres. Y tenemos ahora un descanso breve de 15 minutos hasta las 6:30 y luego continuamos con mi compañero Samuel. Muchas gracias.